Ahora son las 22:41. Bueno, en la época que vivimos tiene algunas características nuevas. Por ejemplo, hay mucha gente mayor. La gente vive más, vivimos todos más años y estamos más años en una especie de pseudo juventud, una madurez, ¿no? Este, y bueno, está cambiando la vida. Nos gustaría saber qué dice de esto Diego Bernardini, gerontólogo argentino que está en este momento en México. Diego Bernardini, buenas noches. ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches. Gracias por el llamado. No, por favor, por favor. Bueno, ¿qué es lo que está pasando de nuevo en materia de gente mayor, ¿no? A ver, creo que están pasando unas cuantas cosas que son muy interesantes y que son motivo inclusive, yo creo que hasta de celebración. La primera es que en general todos estamos viviendo más que quienes nos precedieron. Así es. Está habiendo una extensión de la longevidad, pero no solo medido desde lo cuantitativo, sino que desde lo cualitativo estamos viendo que esta longevidad está siendo acompañada de otros fenómenos, de lo que significa vivir mejor, de lo que significa ser partícipes, de una mirada vital, integral, con por supuesto lo bueno y lo no tan bueno, ¿no? Y que por sobre todas las cosas nos permite pensarnos a nosotros mismos en un futuro que probablemente sea largo. Fíjese, Diego, que incluso algunos hablan de madurescencia, es decir, una adolescencia que te agarra a los 70, digamos. Sí, yo no soy muy partidario de ese punto de análisis porque si uno se pone a comparar, y esto lo he hecho charlando justamente con personas mayores, ¿no? El adolescente es una persona que tiene mucha inseguridad, que no sabe qué hacer con su vida, que tiene por supuesto esos estigmas propios de la adolescencia, y nosotros llegamos a edades maduras, a edades, digamos, a la segunda mitad de la vida sabiendo lo que nos gusta, y ahí el cambio de esa pregunta, ¿no? Mientras el adolescente se pregunta qué voy a hacer de mi vida, nosotros, a diferencia, nos planteamos qué hice de mi vida, pero con la posibilidad de pensar qué quiero hacer que aún no haya hecho o cómo puedo modificar el futuro ese que no tiene por qué ser predecido por el pasado. ¿Y cómo graduar el trabajo cuando el hombre o la mujer ya están jubilados, ¿no? Legalmente jubilados, pero bueno, entonces, ¿qué hacer con esa energía disponible y experiencia disponible que se tiene, por ejemplo, a los 70, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ahí el punto es algo que, por ejemplo, una cultura que digamos, desde tiempo inmemorables viene de alguna forma cuidando y respetando a las personas mayores, como es la cultura japonesa, que de alguna manera habla de que el bienestar está muy relacionado al estar ocupado, ¿no? Y yo creo que eso es un punto importante por esto justamente que usted mencionaba, Rolando, que llegamos a edades donde hay una vitalidad, donde hay un cierto grado de salud y por supuesto una experiencia que nos lleva a saber qué es lo que nos gusta. Y por otro lado, sabemos perfectamente que a esas edades las personas no quieren ni pueden trabajar al ritmo que se trabaja quizás en otros momentos. Pero eso no significa no estar ocupado. Por eso yo creo que hay que jubilarse, hay que retirarse de lo que a uno realmente no le gusta, para entonces empezar a hacer o poder volcar toda esa energía a lo que realmente a uno le trae bienestar. Claro, claro. Bueno, dicen que después de los 70 hay que seguir trabajando, pero con otro ritmo, con otro compás, tranquilo, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que a esa edad nosotros, bueno, yo todavía no llegué, pero las posibilidades que tuve de hablar con personas, de entrevistarlas, de dialogar y de inclusive valorarlas como médico, las personas saben graduarse muy bien. Hay personas que, bueno, fueron intensas toda su vida, y yo he conocido personas de 70 y de 80 años que siguen al mismo ritmo que cuando eran décadas más jóvenes, pero me parece que lo interesante es poder cada uno de nosotros reflexionar e identificar qué es lo que nos hace bien, para entonces volcarnos a eso, que en definitiva no solo nos va a hacer vivir más, porque eso también está estudiado, está comprobado científicamente, sino que nos va a mantener más felices, más contentos. Y usted, Diego, que es gerontólogo, ¿cómo la llama a esta etapa? Después de los 70, ¿no?
Yo la llamo, inclusive desde antes, porque ya empieza uno a plantearse o a darse cuenta, a ser testigo del paso del tiempo cuando salen las primeras canas, las primeras arrugas, o como suelo decir, cuando en el colectivo o en el subte nos dijeron, señor, baja, señor, y uno dice, epa, acá algo cambió, ¿no? Sí, es verdad. Entonces ahí uno se plantea el devenir del tiempo. Y yo creo que ahí el punto pasa por entender que quizás hoy las personas mayores no pensaban que iban a vivir tanto, porque en definitiva la mayoría están viviendo más que sus propios padres y que sus abuelos, pero lo interesante es que los que venimos por detrás vamos a poder pensar esa longevidad que es de alguna manera lo que ocurre, porque cuando hablamos de jubilado, por ejemplo, estamos anclando en un dato que es la edad. Después de tal edad uno se jubila, ¿no? O cuando uno habla de abuelo, es abuelo aquel que tiene nieto, pero sin embargo el abuelo o la abuela parecería ser que somos todos, vamos a ser todos los mayores en algún momento. A mí me gusta llamarlo como una nueva longevidad, porque la longevidad estuvo siempre presente en la historia de la humanidad, desde la antigua Grecia, la antigua Roma, siempre hubo personas longevas. El tema es que ahora no solo esas personas longevas cada vez son más, y esto hace que ese privilegio que antes era de unos pocos hoy se convierta en una experiencia social, en un fenómeno social, sino que además están viviendo diferentes estas personas. Y para eso, ojo, para esto no hace falta ni tirarse de un paracaídas, ni correr una maratón. O sea, la diversidad y los grises que están en el medio de correr una maratón, de batir un récord o de ser un influencer, no tiene nada que ver con el otro extremo de estar abandonado con deterioro cognitivo en una residencia. La nueva longevidad incluye, por supuesto, esos dos extremos, pero tenemos que entender que la mayoría de nosotros vamos a estar en esa zona intermedia. Ahora, esta nueva longevidad tiene algo que ver con drogas milagrosas o con sustancias o no sé, que ayuditas químicas que uno pudiera conseguir. Bueno, a ver, si entendemos como ayudas químicas a determinados medicamentos, bueno, uno como médico y digamos con esa corriente científica que a uno lo ha marcado y que uno comparte, podemos decir que sí, que efectivamente, porque hay medicamentos que han prolongado la vida, desde las vacunas, desde los antibióticos, a otras que han mejorado quizás cualitativamente, como la famosa píldora azul para los hombres, ¿no? O sea, claro. Ahí en el medio hay un montón de sustancias. Ahora, si en esto pensamos métodos experimentales, los famosos llamados antienvejecimiento, donde entra, como digo, medicina experimental que no está regulada, que no está comprobada, que muchas veces bordea lo ilegal, bueno, ahí no. Y además, por otras circunstancias, también esa investigación científica, esa investigación clínica, nos está mostrando que gran parte de esa longevidad tiene que ver más que con la genética, que también es importante, más con el sistema sanitario, que también es importante, tiene que ver con nuestros estilos de vida. Comer, alimentarnos de una determinada manera, ser activos, tener un propósito de vida, tener relaciones emocionales, vínculos afectivos. Bueno, hoy sabemos que eso prácticamente son 2/3 o explican 2/3 de la longevidad. Ajá, bueno. ¿Y qué es desde el punto de vista científico, no? ¿Qué es chochear? Decir un par de disparates de vez en cuando uno es mayor, ¿no? ¿Qué es eso? Chochear es una expresión popular que tiene más que ver con estereotipos que con la realidad. A ver, es normal olvidarse algunas cosas, es normal distraerse. De hecho, está comprobado, hay una investigación muy interesante que muestra cómo la distracción en las personas mayores en realidad es un camino cognitivo que tienen y que generalmente ayuda a tomar mejores decisiones. Las personas mayores suelen ser más lentas para decidir, pero suelen tener más asertividad, se equivocan menos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante. Ahora, esto va por un camino diferente de lo que puede ser o puede significar un deterioro cognitivo o un impedimento o un deterioro cognitivo leve, como se llama en clínica médica. Eso ya tiene otra expectativa, pero también otra perspectiva, pero también hay que pensar que el 90%, por no decir la mayoría de las veces que se dice está chocheando, está chocho,
y esas expresiones que utilizamos tienen más que ver con el estereotipo que con la realidad. Ajá. Bueno, es un dato ese. Y ¿y qué refuerzo existe para la memoria? Porque dicen también que las personas mayores nos olvidamos de algunas cosas porque ya sabemos demasiadas y no nos caben en el cerebro las noticias. ¿Puede ser? Está muy bien eso. Mire, yo, a ver, voy a hacer una autorreferencia, pero yo toda mi vida me olvidé los nombres. Yo para los nombres soy muy malo, lo compenso quizás con las imágenes. Y yo creo que todos nosotros tenemos esos mecanismos de compensación, de utilización, de lo que se llama, digamos, ver cómo accedemos a lo que se llama la reserva cognitiva. Ahora, ¿cómo mantenernos? ¿Cómo optimizar? Bueno, con esa ley universal que dice que lo que no se utiliza se atrofia. Y el ser humano, la fisiología, la forma de funcionar que tenemos las personas, tiene que ver con la variedad de estímulos, con el ejercicio de tener estímulos diferentes, de practicar distintas cosas. Por ejemplo, hay mucha investigación que realmente lo avala también y que tiene resultados sorprendentes. Por ejemplo, lo que es el aprendizaje de una segunda lengua cuando nos volvemos personas mayores. Que es algo que muchas personas, y particularmente las mujeres, suelen hacer, ¿no? Que arrancan con cursos de idiomas que no pudieron hacer en otro momento de su vida, por los hijos, por la familia o por el trabajo. Bueno, todo lo que es, y entra dentro de lo que hoy llamamos también, los médicos lo llamamos aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Todo eso es bienvenido, desde un segundo idioma, un juego, una técnica de lo que tenga que ser, si es mujer y le interesa coser, o si es un hombre y le interesa un oficio. Todo lo que es aprendizaje, eso es bienvenido. Lo que tenemos que hacer nosotros es identificar qué es lo que nos gusta. Porque si a mí el ajedrez me aburre, porque de repente, y me meten en un curso de ajedrez, la voy a pasar mal. No sé. De repente hay gente que le dice que va a estudiar otro idioma y dice, no, déjame hinchar, yo ya soy grande. ¿Qué voy a estar aprendiendo palabras? ¿No? Bueno, ahí está. Ese es un punto interesante. Una cosa es cuando nosotros decimos o utilizamos esa referencia para algo que no nos gusta, porque si seguramente yo a esa persona le ofrezco la posibilidad de hacer algo que sé que le gusta, no me va a decir estoy grande para esto, ¿de acuerdo? El punto es cuando la sociedad nos dice no estás en edad de, o ya pasaste la edad de hacer esto. Tal cual. Cuando la sociedad lo dice, ahí, hablando en criollo, estamos jodidos, porque la misma sociedad ya nos está discriminando por el solo hecho de tener años. Claro. O sea que no hay que hacerle caso a ese prejuicio. No, para nada. Uno ya no está en edad. Tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿no? Si alguien viene a privarnos de hacer lo que nos gusta, porque simplemente supuestamente tenemos más años. Yo creo que nadie quiere que estén decidiendo por uno mismo, y el problema es que esto no solo muchas veces se decide u opinan sobre cosas quizás, digamos, livianas o cuestiones de gusto. El tema es que además esto se transmite cuando empiezan a tomar decisiones que afectan nuestros derechos, porque en definitiva esas decisiones cuando se meten en nuestra vida vulneran nuestra dignidad y vulneran nuestros derechos. Está muy bien. Y esto de repente tiene que ver con otros aspectos quizás hasta muy íntimos y personales de las personas mayores. Diego, nos dicen que usted está en México. ¿Qué está haciendo en México? Bueno, mire, en realidad no estoy en México, en este momento estoy en Estados Unidos, bueno. Porque, bueno, vine por un tema personal y familiar, va a haber una mudanza internacional, pero sí, vivo en México hace 3 años y medio, pero en realidad yo trabajo a nivel regional, o sea, tengo proyectos en distintos países, bueno, soy titular de 2 cátedras en Argentina, estuve hasta el viernes pasado en Argentina, así que la vida es un poco así, me lleva por distintos lados. Bueno, muchas gracias por atendernos, una persona tan ocupada. Muchas gracias. Rolando, por favor, un gusto. Buenas noches. Buenas noches, mucha suerte. Diego Bernardini se llama este gerontólogo que está en una disciplina que marca nuevos caminos para la gente mayor de 60, vamos a decir.